Bueno, el Congreso está más encendido que la antorcha panamericana y vamos a comenzar enlazándonos con nuestra compañera Rocío Pachari. Una jornada bastante intensa, Rocío, incluso para los estándares del Congreso, pero ahora mismo estamos, se supone, ya en la última etapa, en la fase final de lo que es la discusión de la reforma política. ¿Qué nos puedes contar que se está discutiendo ahora mismo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenas noches. Así es, una jornada maratónica, como lo recalcas. Esta se reanudó a las 3 de la tarde y son ya las 9 de la noche y continúa el debate. Y es que estamos en contra del reloj porque, como sabes, ya la legislatura culmina. En estos momentos lo que se está debatiendo es el proyecto sobre paridad y alternancia en las listas para las elecciones generales. Tiene la palabra Mauricio Mulder y podemos observar que algunos escaños están vacíos y por el fondo podemos ver a Rosa Bartra, Gilbert Violeta, Luciana León conversando con también Víctor Andrés García Belaúnde. Y es que ese ya es parte del final de este debate. Faltan 3 o 2 oradores para la votación, pero como mencionábamos, ha sido una jornada bastante larga. ¿Por qué? Se han aprobado hoy 2 proyectos. Hablamos de el delito de financiamiento de partidos políticos y de impedimento para ejercer la función pública. Estos 2 se suman a la inscripción y cancelación de partidos y al de democracia interna. Es decir, son 4 proyectos del paquete de 6 que ya han sido aprobados. En breve se va a votar este y quedaría uno, tal vez el más polémico y el más candente. Hablamos del de inmunidad parlamentaria, que se debatiría mañana ya para finalizar. Recordemos que la legislatura culmina el jueves 25, fecha en la que también se cierra el tiempo para que se presenten las listas de candidatos a las mesas directivas. Hasta ahora uno de los boxeados es el congresista Olaechea, respaldado por la bancada fujimorista. Por ahí también se mencionaba a Víctor Andrés García Belaúnde, nada confirmado. Y hoy, Enrique, se comentaba mucho que Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, se unía a Cambio 21. Esto no ha sido ni descartado, pero tampoco confirmado por Maritza García. Ella ha dicho que mañana a las 10 de la mañana ya se va a tener una respuesta. Tampoco ha querido decir si es que ella respaldaría una eventual candidatura a la reelección por parte del presidente del Parlamento. Pero recordemos lo que sucedió ayer, ¿verdad?, con Rosa Bartra, cuando Daniel Salaverry pidió que se pusiera en agenda, pese a que esto no estaba previsto, el tema del regreso de Kenji Fujimori y un grupo de los denominados Avengers. Así están las cosas en el Parlamento. Esto tiene para al menos media hora más hasta que se llegue a la votación, en este caso del proyecto de paridad y alternancia. Recordemos que este proyecto, presentado por el Ejecutivo, buscaba que el 50% de la lista sea de hombres y de mujeres. Esto cambió en un dictamen de la Comisión de Constitución y lo que se pedía es la propuesta de Miguel Torres y de Alejandra Aramayo, que es iniciar con un 40% en el 2021, en el 2026 45% y en el 2031 ya al 50%, para hacerlo de forma, digamos, de forma proporcional, poco a poco, y luego que tenga un control por parte del Jurado Nacional de Elecciones, si es que esto ha tenido un resultado positivo en cuanto a la equidad de género en las listas. Hablamos de elecciones generales, no de las elecciones internas de los partidos políticos. Enrique, entonces este es el panorama que podemos mostrarte desde el Parlamento de la República. Algunos escaños vacíos, hay quienes participan del debate, hay quienes vienen solamente para marcar asistencia y ya el voto verde o rojo o abstención. Vamos a regresar en cualquier momento ya con los resultados finales de este cuarto proyecto, de este paquete de reforma política presentado por el Ejecutivo y respaldado ya a pocas horas de culminar el plazo de esta legislatura. Rocío, el 27, recordemos, es la elección. Sí, Rocío, antes de despedirnos brevemente, se está hablando, ¿no?, como siempre, en momentos así, otra vez, ¿no?, de ciertas amenazas, del cierre constitucional del Congreso, si es que no se interpreta o el Congreso no interpreta como tal el asunto de la cuestión de confianza con la aprobación de los proyectos. ¿Es comidilla esto en pasos perdidos o es pasto de redes?
En Pasos Perdidos, al menos esta tarde, Enrique, no se ha comentado. Hace 2 días conversábamos con Rosa Bartra cuando el predictamen en la Comisión de Constitución sobre inmunidad parlamentaria se descartó la propuesta del Ejecutivo, que era que sea la Corte la que viera el tema de levantar o no la inmunidad, y cómo se entendía, ya que ellos habían dicho que siga siendo el Parlamento quien tenga esta potestad, y ella dijo que ella no tenía la competencia de decir si es que esto se desnaturalizaba o si se seguía la esencia, que eso lo tenía que decidir el Ejecutivo, pero que en todo caso ya en el Pleno se iba a debatir y tener la posición final, al menos sobre inmunidad parlamentaria, que digamos que es el proyecto que de alguna manera se ha cambiado más ya por segunda vez en esta comisión y que estamos a puertas de que mañana se debata. Hoy no se ha conversado de esto, ayer sí hubo varios traspiés y dimes y diretes, pero hoy ha sido una jornada tranquila, una jornada alturada y ya estamos en las últimas intervenciones, Enrique. Bien, Rocío Pachari, gracias por tu completo despacho desde el Congreso de la República. Estamos, por supuesto, no solamente en días definitivos o definitorios, mejor dicho, para el Parlamento, sino también estamos en días de circo, como ya les hemos dicho, que también combina muy bien en algunas ocasiones, y estamos en día de feria, estamos en días de feria del libro y un volumen interesante que se presenta por estos días. Este viernes lo presenta Carlos Meléndez, conocido politólogo, que parece que Mario Vargas Llosa le hubiera acá, que Mario Vargas Llosa le hubiera hecho la prensa gratis a Meléndez, porque habló pues cuando le reclamaban, ¿no?, el pasado fin de semana sobre por qué había apoyado a todos los presidentes que estaban en la cárcel o con problemas o en fin, todo lo que ha pasado después del fujimorismo. Él respondió que bueno, que porque en democracia se vota por el mal menor y punto. Y el mal menor se llama el libro de Carlos Meléndez y le damos la bienvenida esta noche. Carlos, gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Bueno, y precisamente el libro surge de una de las frases de Vargas Llosa en la elección del año 2011. Si recuerdas, cuando se le pregunta que qué va a hacer entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y él dijo en un momento que era como elegir entre el cáncer y el SIDA, ¿no? Yo en esa época estaba haciendo mi doctorado y esa frase del Nobel fue como que la primera chispa para hacer esta investigación. Este libro es la traducción de mi tesis doctoral, que tiene que ver precisamente de cómo se forman las identidades negativas en el Perú. Y ahora, bueno, Vargas Llosa le ha devuelto actualidad, le ha devuelto actualidad a la frase y por lo tanto al libro. En el libro tú efectivamente desarrollas esta tesis por la cual le encuentras, diría yo, alguna gracia a las identidades negativas. Siempre estamos detrás de que los partidos vayan conformando identidades positivas. De hecho, buena parte de la discusión de esta reforma se basa en eso. De cualquier reforma política se basa en el fondo en que los partidos puedan desarrollar identidades positivas. Pero tú lo que dices, yo creo, en buena medida, con una buena dosis de pragmatismo, afirmas, bueno, lo que se ha ocurrido en el Perú, y no viene de ahora, viene de mucho tiempo atrás, incluso desde el antiaprismo, ¿no?, del siglo XX y demás, es que la política se ha definido a partir de identidades negativas. Incluso podemos decir que la identidad negativa ha ayudado a la larga a sostener una democracia tan peculiar como la nuestra. La identidad negativa es un tipo de vínculo político, ¿no? Nosotros pensamos que estamos desconectados de la política porque pensamos que solamente podemos conectarnos a través de las mentes, de la razón y a través de los corazones, de los afectos. Creemos que son las únicas formas de vincular a los ciudadanos con la política. Pero hay que ver el hígado, hay que ver esos rechazos viscerales, esos odios, esos temores, que también es otra forma de conexión con la política. Entonces los peruanos sí estamos conectados con la política, pero a través de estas identidades negativas. Todo el mundo te habla de política, todo el tiempo te hablan de política. Cuando saben que alguien se dedica o a la política o a una profesión anexa como las nuestras, todo el mundo te habla de política, pero siempre resulta de alguna manera chocante que precisamente el punto de partida sea la identidad negativa, ¿no? Exactamente. Porque estamos acostumbrados a ver la política, se supone, al menos en el wishful thinking, desde otra perspectiva, ¿no? Aquí hay que verlo desde el punto de vista precisamente no de la cara, sino del sello de la moneda, pero ver qué hay por debajo de la identidad negativa. La identidad negativa no solamente es un rechazo a un partido político, porque se sustenta en bases sociológicas, se sustenta en divisiones de clase, se sustenta en divisiones regionales, se sustenta entre hombres y mujeres, existen bases estructurales de la sociedad que le dan que son las columnas del edificio de una identidad negativa. Por ejemplo,
¿por qué el sur es tan antifujimorista? ¿No? Aquí hay una división geográfica, una división entre Lima y la periferia. El antifujimorismo en el sur del país está enraizado en este encono que tiene muchas regiones, en este caso estos departamentos, con la capital de la República. Entonces mi argumento es que debajo de las identidades negativas lo que hay que identificar es cuál es el sustento sociológico de estas. ¿Las identidades negativas nos van a llevar también al 2021? Porque hasta ahora, en realidad, digamos, el post-fujimorismo ha estado marcado por el anti-fujimorismo, Exactamente. así como señalas que el siglo XX estuvo marcado por el antiaprismo, si se quiere, ¿no? Este anti, ¿cómo se va a manifestar en el 2021, siendo que, digamos, el fujimorismo pasa por su peor momento, probablemente, y el aprismo ni qué decir? Sí, si bien no lo estudio en el libro, porque tengo que centrarme en algunos casos, existe otro anti muy importante en la historia peruana que es relevante en la actualidad, que es el anticomunismo, que ahora toma la forma de antichavismo, ¿no? Además, la idea, el hecho de la migración internacional de venezolanos hacia no solamente el Perú, sino gran parte del continente, hace palpable ese temor. El temor de un régimen socialista del siglo XXI que termina siendo un gobierno desastroso y que termina expulsando a gente pobre de ese país. Reconozcamos que la izquierda peruana le hace la tarea, en parte, ¿no? a esa derecha, si quieres, o como quieras, que se tiene que ubicar al frente, porque en realidad le cuesta superar incluso esas taras. Y tú vives no en Chile, sí. tú conoces una izquierda que, digamos, se ha flexibilizado más. Y la izquierda peruana no atenúa ese temor que despierta justamente una crisis estatista, un modelo socialista bastante subsidiario y bastante clientelar, que acá en el Perú lo hemos vivido en la década del 80, ¿no? Entonces, mi hipótesis es que el 2021 vamos a tener también una identidad negativa, quizás no sea, quizás, no sabemos, no sea el antifujimorismo, quizás no sea el antiaprismo, porque como ha mencionado, sus pares positivos están muy debilitados, pero sí la amenaza de un líder radical de izquierda, además con la idea del chavismo como un frente internacional, da la posibilidad de seguir entendiendo la lógica de la política peruana en base a los antis. El anticorrupción sería un antipositivo, si se quiere, pero también toma muchas formas. Puede ir desde el populismo hasta incluso formas cuasi dictatoriales. También es un riesgo. Sí, lo que sucede es que yo me fijo más bien en aquellos antis que tienen una estructura ideológica. Por ejemplo, el antifujimorismo es de izquierdas, el antiaprismo es de izquierdas, el anticomunismo obviamente es de derechas. El anticorrupción, aunque no lo creas, es más sentido común. Claro. No logra constituirse en sí en una identificación política, ¿no? Porque para que estas identidades negativas tienen que tener algún pegamento. Y ese pegamento puede ser sociológico o puede ser ideológico. El antifujimorismo es de izquierdas, pero también va más allá. Se ha visto cómo Keiko Fujimori ha perdido 2 elecciones en la puerta del horno. Primero, ante un izquierdista. Bueno, ¿no? O sea, Humala le gana a Keiko, claro. Sí, sí. Primero ante un izquierdista y luego ante un derechista, Sí. ¿no? Es decir, o sea, el antifujimorismo es polivalente a la hora de la hora. Y claro, ahí va pesando, ¿no? Probablemente muchos en su momento dijeron, no, antes de votar por un izquierdista, voto en segunda vuelta por Keiko Fujimori. O sea, los antis también se van de alguna manera disgregando, ¿no? Exactamente, porque ¿cómo es posible que el sur radical de izquierda termine votando por alguien como Pedro Pablo Kuczynski, que es el tecnócrata ejemplar del modelo? Tiene un sustento ideológico primero, pero en segundas vueltas ya se expande, crece a partir de ese núcleo duro. Pero también hay que decir que no solamente todo se trata de identidades negativas, para que haya identidades negativas tiene que haber alguna positiva importante, ¿no? Y el fujimorismo ha logrado construir una identidad política. A pesar que no ha logrado enraizar una organización política, el Perú es una tierra infértil para organizaciones partidarias, sí ha construido una identidad política. Pero esa identidad no llega más allá del 10% de los peruanos. Ahí hay una lectura, me parece, equivocada de las élites fujimoristas. Ellos creyeron que llegando al 42% en una segunda vuelta, ya casi era Exactamente. No. Su base.
el fujimorismo logró atraer a un elector independiente, a un elector que no simpatizaba ni por uno ni por otro, pero siempre su base, siempre su núcleo duro no fue más allá del 10%. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a aprovechar tu presencia para traer un poco de estas ideas a la actualidad parlamentaria. Vamos a una pausa. Gracias. Y regresamos para conversar de lo que va a pasar en el Congreso, la reforma y, por supuesto, el más allá de estos 2 años que nos quedan. No se muevan. Carlos Meléndez presenta su libro El mal menor este viernes en la Feria del Libro, con comentarios de Hernando de Soto y Delia Muñoz. ¿A qué hora es la presentación? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde en la Feria del Libro. El Congreso vive momentos también cruciales. Justo el día de la presentación y todo esto vamos a estar en vísperas de la elección de la nueva mesa directiva. Y ahora que hablabas antes de la pausa de este tema de la identidad fujimorista, bueno, ahorita lo que podríamos hablar probablemente es la esquizofrenia fujimorista, tal como se está viendo en el Congreso. Daniel Salaverry, bueno, ya rompió palitos, ¿no? Se une, todo indica que se une a la bancada de Kenji Fujimori, a Cambio 21, pero además lo que estás viendo es lo que parecía ocurrir, ya se sabía que probablemente el fujimorismo no iba a presentar candidato, pero ahora lo que vemos es probablemente más de 2 opciones, 3 de repente. Salaverry evidentemente ha ofrecido como carta de negociación seguramente al Ejecutivo la posibilidad de romper el dique fujimorista, y ya está rotito, ¿no? Pero tiene estos 53 votos y jalarse hasta 15 votos, según lo que he podido yo averiguar. Pero claro, hay quienes apoyan a Víctor Andrés García Belaúnde, como la bancada de Juan Sheput contigo, y evidentemente está Olechea, al parecer, como una carta probable patrocinada por el fujimorismo. Esta división aparente, ¿quiere decir que el fujimorismo va a retener la mesa directiva finalmente? El fujimorismo ha entrado en una etapa de sobrevivencia. Está en su peor momento después del año 2000, ¿no? Y en esta etapa de sobrevivencia está encogiéndose en el sector conservador, ¿no? Está buscando algún tipo de pegamento que aglutine nuevamente a sus cuadros más leales, a los que tienen la esencia fujimorista. Y ha encontrado en una agenda conservadora precisamente este tipo de articulador. Lo cual es una aparente contradicción, ¿no? Porque el chino Fujimori no era conservador. Era muy pragmático. O sea, no tenía nada de conservador por ese lado. Para nada. O sea, el chino Fujimori creó el Ministerio de la Mujer, participó en la cumbre de Beijing, que era la primera cumbre de la mujer a nivel mundial. O sea, el tipo era pragmático. El llamado caso de las esterilizaciones forzadas, con toda la discusión que pueda decir el amigo doctor Aguinaga, no correspondería pues a una política conservadora, ¿no? Progresista, todo lo Para contrario. empezar, ¿no? Claro, Si lo quieres ver desde ese Tenía lado. una política de control de la natalidad muy agresiva, al tanto que la agresión puede tergiversarse. Pero el fujimorismo entonces está buscando sintonizar con de repente los debates actuales de liberales y conservadores. Exactamente. Entonces, su estrategia de sobrevivencia es encontrar algún tipo de articulador programático, ideológico o valórico. Estamos en tiempos en que el enfrentamiento entre liberales y conservadores se da en todos los temas, en movimiento de mujeres, en LGTB, con mis hijos, no te metas, o sea, Son casi las nuevas identidades políticas esas. Claro, cuando decía que justamente tienen alguna connotación ideológica, me refería a esas, ¿no? Entonces, el fujimorismo ha encontrado en los valores morales conservadores su elemento aglutinador. Y no es casual que sea Pedro Laechea precisamente esa figura que aparentemente va a ser quien dirija la candidatura principal apoyada por el fujimorismo. La gente cuando suele... Resulta potable. Claro. Pedro Lechea para ese sector. Y no porque sea, como dicen, no porque sea un topo. O sea, hay que ir más allá, hay que analizar más allá, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa figura de un topo? En realidad hay un sentido común conservador. Entonces, empresarial en este caso además, en fin, una agenda, ¿no? Exactamente. Digamos que Olaechea sociológicamente es un fujimorista de los últimos años del 2000. Exacto. O sea, es un Tudela, es un de Traseñís, te das cuenta, tiene como ese perfil, sí. ¿no? Entonces, es ese lado conservador que es lo que está, de algún modo, siendo la estrategia de sobrevivencia del fujimorismo en la actualidad.
Tú has sido crítico del proyecto de reforma, nos quedan apenas un par de minutos, Ajá. has sido crítico del proyecto de reforma. Al final, ¿qué va a ocurrir con esa reforma política? Primero, el gobierno va a estar, también has estado en algún momento, has trabajado en la PSM, el gobierno va a estar satisfecho con lo que salga de la reforma, va a considerar que la cuestión de confianza ha sido honrada o hay riesgo de que este enfrentamiento vuelva a escalar. Lo que pasa es que es el propio Ejecutivo quien ha terminado de algún modo traicionando su propio encargo. O sea, el encargo ¿Por qué? que es... ¿Por qué? Porque lo minimizó. O sea, lo convirtió en un plan mínimo. O sea, la reforma de la comisión de alto nivel con la que tengo discrepancias y terminó siendo pequeñizada, ¿no? Empequeñecida, perdón, a 5 o 6 puntos. Esa mini reforma ya termina además siendo una contra mini reforma por los cambios que se le han metido en la Comisión de Constitución. O sea, todos sabíamos de que si esas propuestas iban a pasar por el Congreso, iba a haber cambios, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver este fin de semana es si en realidad la intención del Ejecutivo era realmente hacer un plan de reforma política o era tener un pretexto para poder alimentar el conflicto de poderes. Y seguramente se va a redondear con el mensaje presidencial, porque si se quiere ir más allá, tendría que tener un espacio. Exactamente. Vamos a para ver la si reforma, Vizcarra, cómo procesarlo. vamos a ver si Vizcarra lanza una tercera etapa de la reforma, ¿no? Que es lo que tendría que hacer si tiene convicciones institucionalistas o si lo deja ahí nomás, ¿no? Te cuento que en ese punto estarías de acuerdo con Fernando Tuesta, que nos acompañó anoche. Gracias, Carlos Meléndez, por acompañarnos. Suerte en la presentación del libro. Vamos Muchas a gracias. una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Estaba, como les decía, pues en días de feria, en días patrios y en días, por supuesto, donde se definen muchos puntos importantes de nuestra política. Y es bueno recurrir, por supuesto, a algunos de los libros que nos envían nuestros amigos y que van a estar siendo presentados en la Feria del Libro, como les digo, por estos días. Hay una colección que se llama Perú Breve, es una colección curada por Alberto Vergara, politólogo también. Uno muy interesante que es de Steven Levitsky y Mauricio Zabaleta. ¿Por qué no hay partidos políticos en el Perú? Y otro más de Luis Pázara, de Montesinos a los cuellos blancos. Mirko Lauer decía en su columna hace algunos días que se está dando esta suerte de presentaciones de libros breves, ¿no? Que están muy pegados a la coyuntura, casi periodísticos, podríamos decir, ¿no? Y que no llega pues a ser un texto académico, si se quiere, con ese rigor, pero que están conversando muy a caballo sobre el día a día que vivimos ahora mismo. Otro que ya ocupa, ¿no? Un espacio distinto es el del IEP, lo edita de Carmen Maqueo y En Pos de la República, ensayos de historia política e intelectual. Estamos hablando de la segunda edición del libro pues de la destacada historiadora también, que está además muy involucrada ahora mismo en la Comisión del Bicentenario. Entonces, así estamos. Como les decía, Carlos Meléndez también presenta este libro del mal menor este viernes, así que tenemos un espacio para poder, y un fin de semana largo, ojo, ¿no? Para poder aprovechar, pensar y entender un poco más este país que pasa pues por momentos complejos, desafiantes, pero que tiene una democracia que al fin y al cabo está no solamente aguantando, sino de una manera entregando las vías de escape como debe ser en momentos dramáticos donde de alguna manera pareciera que lo judicial y lo penal se mira en el día a día de la política. Vamos a seguir tratando de entender todo este debate aquí desde Cara a Cara, y recordemos que el sábado se produce la elección de la nueva mesa directiva, un día antes, el viernes se cierra la legislatura ampliada, entonces también tendremos una final, ¿no? O sabremos pues qué es lo que pasa finalmente con la reforma política y cómo el gobierno va a asumir sus resultados después de la cuestión de confianza otorgada a Salvador del Solar. Se nos ha terminado el tiempo, gracias por estar con nosotros, seguimos mañana con más Cara a Cara y por supuesto retomen el modo panamericano con nuestro compañero Lucho Trizano. Buenas noches.